Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde la oscuridad se cierne y los secretos se desvelan. En cada episodio, nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido, desvelando las historias más espeluznantes y aterradoras que jamás hayas escuchado. Hoy, os invitamos a unirnos en un viaje al corazón del terror, al legendario Teatro Majestic. El Teatro Majestic, un lugar enigmático y misterioso, esconde tras sus cortinas de terciopelo y sus antiguos muros una historia de tragedia, venganza y maldiciones. Aquí, los ecos del pasado resuenan en cada rincón, y las sombras de los fantasmas que habitan sus pasillos y camerinos nos susurran sus oscuros secretos. Preparaos para explorar las historias de Evelyn, la actriz cuyo espíritu atormentado buscaba justicia por su trágica muerte, y Esteban, el hombre cadavérico que regresó de las tinieblas para desatar su furia en el Majestic. Descubriremos juntos cómo Leonardo, el valiente director, enfrentó a estos espíritus malignos y desentrañó los misterios que envolvían a este antiguo teatro. Así que apaga las luces, enciende tus velas y acompáñanos en esta escalofriante aventura. Siente como el miedo se apodera de ti y los escalofríos recorren tu espina dorsal, mientras nos adentramos en el espeluznante mundo del Teatro Majestic y sus susurros oscuros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, para no perderte ningún episodio de este viaje al abismo del terror. ¿Te atreves a cruzar el umbral? El último acto de Evelyn en una pequeña y olvidada ciudad, oculto en las sombras de la opulencia de otros tiempos, se alzaba el Teatro Majestic, un edificio de estilo victoriano con paredes desgastadas y ventanas que dejaban escapar débiles luces interiores. Sus columnas, de mármol gris, vigilaban firmes la entrada, donde la vegetación trepaba por sus cimientos. La noche cubría la escena con su manto oscuro, y una niebla espesa se enredaba en los árboles y las farolas que bordeaban la calle. El personaje principal, Leonardo, era un joven apasionado por el arte escénico, deseoso de desentrañar los secretos de la actuación y de la dirección teatral. Su objetivo era devolver al Teatro Majestic su antiguo esplendor, aunque nunca estuvo seguro de cómo hacerlo. La ansiedad y la duda lo perseguían, como sombras que lo acompañaban a cada paso. El Teatro Majestic se convirtió en el centro de la vida de Leonardo, y rápidamente comenzó a escuchar rumores sobre el espíritu de una actriz llamada Evelyn, que se decía acechaba los entresijos del edificio. Evelyn había muerto en un trágico accidente durante una actuación, y ahora buscaba venganza por su muerte prematura, atormentando a los actores y el personal del teatro. Leonardo escuchaba las historias con fascinación y temor, preguntándose si acaso la venganza de Evelyn podría ser la clave para restaurar la grandeza del Majestic. Una noche de luna llena, Leonardo decidió explorar el antiguo teatro. La niebla serpenteaba por los rincones oscuros y las escaleras de caracol, creando un ambiente escalofriante. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por los lejanos murmullos de los vientos nocturnos y el crujir de los suelos de madera bajo sus pies. A medida que avanzaba por los estrechos pasillos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre él. El escenario, cubierto de polvo y telarañas, parecía aún guardar la energía de las actuaciones pasadas. Leonardo podía sentir la presencia de Evelyn, como una sombra que lo observaba desde las alturas, esperando el momento adecuado para manifestarse. Las luces del escenario parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las deterioradas cortinas. Leonardo comenzó a investigar el pasado de Evelyn, buscando en los archivos y diarios de los miembros del teatro en aquella época. Descubrió que la actriz había sido traicionada por su amante y compañero de reparto, quien la había dejado morir en el escenario en un acto de celos y venganza. Esta revelación marcó un antes y un después en la vida de Leonardo, pues ahora sabía que la única forma de liberar el espíritu de Evelyn y salvar el teatro era descubrir la verdad detrás de su muerte y hacer justicia. Durante semanas, Leonardo dedicó su vida a desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de Evelyn, sumergiéndose en los oscuros recovecos de la historia del Teatro Majestic. En su búsqueda, encontró detalles perturbadores sobre los actores y el personal que trabajaba allí en aquel entonces, cuyas vidas estaban marcadas por la tragedia y la oscuridad. La investigación lo llevó a descubrir secretos inimaginables sobre aquellos que formaron parte del teatro en sus años dorados.
Entre ellos se encontraban miembros de sociedades secretas y cultos ocultistas que participaban en rituales macabros, en los cuales la sangre y el sacrificio eran moneda corriente. Estos rituales eran llevados a cabo en las profundidades del teatro, en un sótano oculto tras una puerta camuflada en la pared. Leonardo sintió como la oscuridad del pasado se adueñaba de él, llenándolo de un terror indescriptible. A medida que se adentraba en los secretos del Teatro Majestic, comenzó a experimentar fenómenos paranormales cada vez más intensos y aterradores. Oía susurros que parecían emanar de las paredes, y veía sombras fugaces que se deslizaban por los pasillos con malévola intención. Las apariciones de Evelyn se volvieron más frecuentes y amenazadoras. Aparecía en los espejos de los camerinos, con un rostro desfigurado por la ira y el sufrimiento, y su voz resonaba en la mente de Leonardo como un lamento desesperado. La actriz torturaba a Leonardo con visiones de su muerte, mostrándole cómo había sido traicionada y abandonada a su suerte en el escenario, mientras la sangre brotaba de su cuerpo sin vida. En una de sus pesquisas, Leonardo encontró un antiguo diario perteneciente al amante de Evelyn, quien confesaba su participación en los oscuros rituales y revelaba cómo había planeado la muerte de la actriz, como parte de un sacrificio ritual para obtener poder y éxito en el mundo del espectáculo. El diario también describía cómo, en su último aliento, Evelyn había jurado vengarse de todos aquellos que la habían traicionado y maldecido el Teatro Majestic. Armado con la verdad, Leonardo decidió enfrentar a Evelyn y liberarla de su tormento eterno. Reunió a los actuales miembros del teatro y les contó la historia de la actriz, mostrándoles el diario como prueba de la traición y el sacrificio que habían llevado a su muerte. Juntos, decidieron realizar una ceremonia para liberar el espíritu de Evelyn y romper la maldición que pesaba sobre el Majestic. La noche de la ceremonia, una tormenta feroz azotó la ciudad, y los relámpagos iluminaban el cielo con su furia eléctrica. Los actores y el personal del teatro se reunieron en el escenario, donde Leonardo había colocado un círculo de velas y símbolos místicos en el suelo. En el centro del círculo, colocó el diario del amante de Evelyn, así como una antigua fotografía de la actriz en su época de esplendor. Todos vestían de negro, portando velas en sus manos, y Leonardo comenzó a recitar un antiguo conjuro para liberar el alma de Evelyn y romper la maldición que atormentaba al teatro. A medida que recitaba las palabras del conjuro, el viento aullaba furioso y las velas temblaban, luchando por mantenerse encendidas. Los presentes comenzaron a sentir una presión en el pecho, como si algo intentara aplastarlos con una fuerza invisible. La atmósfera en el teatro se volvió espesa y sofocante, y el miedo se apoderó de todos los presentes. Entonces, en un destello de luz, el espíritu de Evelyn se materializó en el escenario, con su rostro desfigurado y sus ojos enrojecidos por la ira. Su aparición hizo que los presentes retrocedieran, llenos de terror. Pero Leonardo, con determinación y valentía, se enfrentó a ella, sosteniendo el diario del traidor en alto y gritando la verdad sobre su muerte. Al oír las palabras de Leonardo, el rostro de Evelyn se transformó, y una expresión de tristeza y alivio cruzó sus facciones. Comprendiendo que alguien finalmente había descubierto la verdad y estaba dispuesto a luchar por su justicia, su espíritu se desvaneció lentamente en una nube de luz, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La tormenta cesó de golpe, y los presentes en el teatro sintieron como el aire se volvía más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La maldición del Teatro Majestic había sido rota, y el espíritu de Evelyn finalmente había encontrado la paz. Con el paso del tiempo, el teatro comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Leonardo, transformado por su experiencia, se convirtió en un director y actor respetado, siempre recordando la lección que Evelyn le había enseñado sobre la importancia de la verdad y la justicia. Los actores y el personal del teatro trabajaron incansablemente para honrar el legado de la actriz, y el Majestic volvió a llenarse de aplausos y ovaciones. A medida que la fama del Teatro Majestic se extendía, un nuevo grupo de actores y actrices llegó a la ciudad, llenos de ambición y deseos de brillar en el escenario. Entre ellos se encontraba Bianca, una joven talentosa y hermosa, que pronto se convirtió en la estrella del teatro.
Su éxito y belleza atrajeron la atención de un admirador secreto, que la observaba desde las sombras y la perseguía por los oscuros pasillos del Majestic. Una noche, después de una actuación triunfal, Bianca se encontraba en su camerino, quitándose el maquillaje frente al espejo. Cuando levantó la vista, vio a un hombre de aspecto siniestro y cadavérico reflejado en el espejo, con una sonrisa macabra en sus labios. Gritó aterrorizada, pero cuando se dio la vuelta, el hombre había desaparecido, dejando tras de sí solo un rastro de aire helado y un escalofrío en su espina dorsal. Bianca corrió a contarle a Leonardo lo que había visto, pero él intentó calmarla, diciéndole que tal vez solo estaba cansada y su mente le había jugado una mala pasada. Sin embargo, en el fondo, Leonardo sabía que algo oscuro y siniestro había despertado en el teatro, y no podía evitar sentir un temor creciente en su corazón. Los días siguientes, Bianca comenzó a experimentar fenómenos aterradores en el teatro. Escuchaba risas siniestras y susurros en los pasillos cuando estaba sola, y sentía la presencia del hombre cadavérico en cada rincón, acechándola con malévola intención. Además, varios miembros del elenco y el personal también comenzaron a experimentar eventos extraños, y un temor colectivo se apoderó del Majestic. En una de las investigaciones que realizó Leonardo, descubrió que, años atrás, había un hombre llamado Esteban, un actor celoso y manipulador, que había muerto en extrañas circunstancias en el mismo camerino donde Bianca había visto al hombre cadavérico. Esteban había caído en desgracia y en su desesperación, había recurrido a la magia negra y los rituales oscuros en un intento de recuperar su éxito. Convencido de que el espíritu de Esteban había regresado para atormentar a Bianca y a los demás, Leonardo decidió enfrentarlo. En una noche de tormenta, similar a la noche en que liberaron a Evelyn, Leonardo y el grupo de actores y actrices se reunieron en el escenario, preparados para realizar un nuevo ritual. El viento aullaba y los truenos retumbaban en el cielo mientras Leonardo recitaba las palabras del conjuro. De repente, Esteban apareció en el escenario, con un aspecto aún más terrorífico y macabro que antes. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y sus manos huesudas se alzaban en el aire, listas para atacar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Con una expresión de determinación y fuerza en su rostro, se unió a Leonardo en el enfrentamiento contra Esteban, y juntos recitaron las palabras del conjuro, mientras el grupo de actores y actrices los apoyaba con sus velas y cánticos. El espíritu de Esteban, consumido por la ira y el odio, se abalanzó sobre ellos, intentando destruirlos con su poder sobrenatural. Pero a medida que Leonardo y Evelyn continuaban recitando el conjuro, una fuerza invisible comenzó a debilitar al espíritu maligno, y su figura se fue desvaneciendo poco a poco. Con un último grito de furia y desesperación, el espíritu de Esteban fue finalmente desterrado al olvido, y la paz volvió a reinar en el Teatro Majestic. Evelyn, agradecida por la ayuda y el apoyo de Leonardo y los demás, desapareció en una luz brillante, dejándoles un último mensaje de amor y esperanza. El Teatro Majestic volvió a ser un lugar de alegría y éxito, y las actuaciones de Bianca y el resto del elenco llenaron el escenario con música y aplausos. Leonardo siguió dirigiendo el teatro con sabiduría y coraje, siempre recordando las lecciones que había aprendido de Evelyn y de su enfrentamiento con Esteban. Aunque las sombras del pasado habían sido vencidas, la historia de los fantasmas del Teatro Majestic se convirtió en una leyenda en la ciudad, y las personas que visitaban el lugar no podían evitar sentir un escalofrío en la nuca cuando paseaban por sus pasillos y se adentraban en sus oscuros camerinos. Pero la oscuridad no había sido completamente erradicada. En las profundidades del teatro, en el sótano oculto tras la puerta camuflada en la pared, algo siniestro y maligno permanecía latente, esperando el momento oportuno para despertar y desatar su terror en aquellos que osaran desentrañar sus secretos. Y así, mientras el Teatro Majestic continuaba siendo un símbolo de arte y cultura en la ciudad, el fantasma de su pasado oscuro y macabro acechaba en silencio, como un recordatorio de que el mal nunca duerme, y que los horrores que se ocultan en las sombras siempre están al acecho, esperando la oportunidad de volver a sembrar el terror en los corazones de los incautos.